Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del mundo donde nos estéis viendo. Y bienvenidos a Más Conocimiento o Menos Miedo, un canal donde damos conciencia e información para que tengas más conocimiento y puedas manejar mejor tu vida. En esta ocasión vamos a hablar con Ramón Gallego, que nos va a hablar de la numerología, un tema muy interesante, de cómo nos afectan los números y cómo dirigen quizá nuestra vida, ¿no? Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buenos días, Marco. Encantado y agradecido de poder estar contigo en este espacio. Bien. Esto de la numerología, ¿realmente en qué consiste? La numerología consiste, aparte de lo que es la matemática conocida, en que o bien a través de la fecha de nacimiento o de los apellidos, que las letras también tienen sus números, se puede saber cosas de nuestro interior. Vale. E incluso de cosas que nos han pasado. Sí, sí, se puede saber. En este momento las numerologías que más están, por así decirlo, expandiéndose es la pitagórica, la escuela pitagórica que creó Pitágoras. También un poquito está lo que es Fibonacci, que también hizo su estudio de numerología, y también la numerología tántrica. Las que más están ahí en este momento. Hay muchas más, pero están en esa más o menos. Sí, la secuencia de Fibonacci es muy interesante, ¿no? Realmente nos demuestra cómo dirige, bueno, cómo conforma, ¿no? Prácticamente el mundo, esa secuencia numérica, que se le dice también secuencia de oro, ¿no? Esa secuencia perfecta casi que, bueno, perfecta, no casi, perfecta, que dirige incluso, se puede ver en las plantas y en algunos, bueno, caracolas, ¿no? Esa espiral, ¿no? Realmente es muy interesante. Y al final, si me permite, luego Fibonacci, que para que la persona que no pueda dormir esté estresado, haciendo esta frecuencia hacia adelante y hacia atrás, que ya lo diré, relaja y desconecta y te puedes dormir. O sea que nos serviría, los números también nos sirven para controlar esos estados de ansiedad, de estrés. También, exactamente. Y aparte, como bien decías antes, la numerología tántrica es la que también vemos, aparte de la personalidad, cosas que han sucedido más allá del día de hoy. ¿No? Ajá. Tanto en el Es, futuro como en el pasado. es muy profunda, exactamente. O sea, sería una especie incluso de predicción, ¿no? A través de los números. No es predicción. Los números lo que te hablan es de tu personalidad, ¿vale? Y se te Ajá. habla desde que has venido a vivir hasta que dejas el cuerpo. Por Ajá. eso la tántrica habla más del alma que de lo material, como puede ser la pitagórica. Ajá. Son dos conceptos y con los dos se hace una buena lectura de la persona. O sea que se puede Es analizar el tan, perfil. No, ¿Perdón? perdona, te he cortado. No, que es tan similar, lo que pasa es que no se ha, no se ha prodigado tanto, pero es tan potente como puede ser lo que es la astrología. Una carta astral que habla de arriba abajo, pues la numerología hace exactamente igual. De hecho, los números van muy asociados con todos los planetas, Mercurio, Marte, la Luna, etc. O sea, van muy de la mano. Ujú. O sea, ¿y qué necesitas, por ejemplo, para hacer un... Vamos a suponer que yo te digo, me interesa que me hagas ¿no? Un estudio quizá de mi persona, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso? Un estudio sería, no tenemos tiempo porque esta entrevista es cortita, pero si tú me dices, por ejemplo, tu fecha, te doy tu pincelada de personalidad que tú tienes y tú me dirás si realmente es correcto o no es correcto, Ajá. por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, yo creo que el mejor ejemplo sería un ejemplo, ¿no? ¿Qué Dime. necesitas, por ejemplo? Tu fecha de nacimiento simplemente, el día, el mes y el año. Vale, por ejemplo, yo nací el 10 del 7, que es de Ujú. julio, de 1969. Vale. Pues si tienes una energía de líder, siempre te gusta abrir camino, liderar, ayudar a personas a sacar su líder, porque tú eres un líder que forjas y quieres a otros ayudar a sacar su liderazgo. Eh, digamos que uno tiene así una energía de emprendedor, de como la cabra del monte, siempre está trepando, siempre está abriendo camino. Es una persona muy autoexigente, va siempre al máximo, a por el máximo. También tienes
una energía muy sutil, eres muy sensible a todo tu ambiente, estás conectado mucho con las personas en su sentir, ¿vale? Eh, te gusta mucho ayudar, estás al servicio, ¿no? Y aparte tienes un gran corazón. Te ocupas, si me apuras, un poquito más por los demás que por ti, a veces, ¿vale? Y a veces eso te das cuenta de que estás más ayudando que haciendo lo tuyo, ¿vale? Ujú. Y luego tienes mucha creatividad. Es una persona que con un poquito, a ti la información es como que eres muy autodidacta. ¿Sí? Eres muy creativo, o sea, te gusta mucho la creación y vas al servicio de la gente, a ayudarle con tu creatividad. ¿Sí? Eres muy conectador y muy equilibrado. Así por encima, a grosso Ujú. modo, es tu personalidad. Sí, cierto, cierto. Entonces, básicamente, se podría incluso hacer algo más profundo, ¿no? Esto sería una especie de demostración, ¿no? Pero se podría conseguir incluso mucha más información de cada persona. Por supuesto, cuando hacemos una fecha de nacimiento, y digo simplemente la fecha, sin los nombres y los apellidos, que también eso lo hacía Pitágoras, la fecha de nacimiento básicamente es la tántrica. La pitagórica es la fecha más nombre y apellido. Entonces, simplemente con la fecha de nacimiento tántrica se ve los potenciales que tenemos cada uno y lo que uno lleva dentro, que es su poder. O sea, se muestra el poder que tiene cada uno a través de la fecha de nacimiento. Por eso yo siempre hago fecha de nacimiento a personas para que están pasando un momento delicado, un momento de dudas, o hago fecha de nacimiento para parejas para que se entiendan mejor y se comprendan cómo es cada uno, o también hago fecha de nacimiento para estos hijos que están en edad de adolescencia, están un poco rebeldes, para entenderlo mejor y poder ayudarlos. Ujú. Bueno, deciros que Ramón, al final, a los que se queden hasta el final, le tiene un regalo y una sorpresa muy interesante, ¿vale? Y es un tema muy interesante. Me parece muy interesante el tema de la numerología, porque de hecho no es algo nuevo, es algo que viene, como has No, dicho, desde Pitágoras y desde incluso antes, ¿no? yo Entonces, diría que desde el Génesis. claro, Diría que desde el Génesis está ya con la analogía. Lo que pasa es que se muestra como la matemática, los signos, pero los números son símbolos. Los símbolos se llevan una información dentro. ok, prácticamente yo trabajo también con la información, ¿no? Del nivel subconsciente, pero realmente es verdad que los números son información, ¿no? De hecho, en los ordenadores se mueven con unos y ceros, básicamente, ¿no? O sea que son números al fin y al cabo. Y al final Estamos conforman día a día rodeados de números. El día, el mes, las horas, todo. todo Estamos rige. rodeados de números. Donde vivimos tiene un número. También es importante nuestro teléfono, habla de nuestra comunicación. El número de móvil nuestro está hablando de nuestra comunicación. El DNI nuestro también está hablando. O sea, estamos rodeados de números y de información hacia nosotros. O sea que podríamos decir que un número de teléfono, por ejemplo, el que tienes asignado, no ha sido casualidad. No, Es curioso. no, y yo he comprobado en mi experiencia que tuve antes unos negocios, tuve un número de teléfonos, se acabó ese negocio y se tuvo que dar de baja y empecé con otro, con lo cual siempre tiene que ver en la energía y en el momento en el que estás, el número de teléfono de tu. Ujú. Es curioso el tema de los números. Sí, al final lo que tú dices, ¿no? Los números sí o sí están asociados también a las letras. Porque de hecho el abecedario tiene una cantidad de letras que de hecho ¿no? Se interrelacionan quizá también con los números de alguna manera, ¿no? Lo Como podemos ya ir. te digo, Fibonacci creó la tabla y entonces en las letras eh, cada una tiene un número y sobre eso el apellido y los nombres tienen una cifra X, que con eso se está valorando a la persona e incluso las raíces de donde venimos, de nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera. O sea, es muy profundo. La numerología es un viaje hacia tu interior. Sí, al final es una especie te podríamos llamar como coach numérico, ¿no? O coach alfanumérico, ¿no? O sea, más numérico, mentor. Sí, Básicamente, sí. ¿no? Porque es una forma al final, el coach es un entrenador de vida, ¿no? Un entrenador que al final yo pienso que el coach siempre
aunque es muy genérico, ¿no? Pero hay coaching nutricional, corporativo, personal. eh, es, es el llevar a una persona, ¿no? Acompañar a una persona desde el punto A un punto B. Un punto A donde no quiere estar y a un punto B hacia donde quiere ir. Y realmente él solo por sí mismo no es capaz de ir. Y pienso que Correcto. cada herramienta sirve para una persona por eso, ¿no? Porque por la vibración, ¿no? Cada uno está pidiendo una forma de ir hacia ahí. Y pienso que es interesante que haya tanta eh, amplitud, ¿no? O variedad, mejor dicho, variedad de tipos de coach, que ahora antes había muy poco, pero ahora hay un montón de gente que lo hace. Y yo pienso que para cada uno hay un cliente, Siempre. básicamente, porque Y necesita una aparte, herramienta, ¿no? y aparte te digo que estoy en un graduado formándome para toda la numerología, aplicarla a la empresa, para que los empresarios puedan seleccionar personas según qué características necesita y dentro de la empresa cada persona tiene una capacidad, ponerla en el sitio correspondiente para que esté a gusto, rinda más y la empresa todo esté mejor. O Esto sea, podría ayudar 100%. quizá a las empresas a, a evitar contratar a primos y amigos, ¿no? A, Es a, una broma, a contratarlos, es a una broma. contratarlos según, a contratarlos según su valía, ¿vale? Según qué capacidades. Ajá. O sea, Exactamente. Que no y sería por más, amiguismo. perdón, Que no sería por amiguismo. Que para diga, nada. yo quiero, dice, no, no, a verla, no, tú no puedes, no puedes. Sí, sí, o puedes aquí en vez de aquí. ¿Por qué? Porque tu capacidad de resolución está más, como te he dicho a ti antes, en lo creativo que en lo rutinario. Porque una persona creativa no es rutinaria. Entonces hay gente que es más rutinaria y gente más creativa. O sea, hacer una Entonces, herramienta bastante interesante, por ejemplo, para una corporación o una empresa, saber realmente dónde tiene que encajar una persona para que la empresa tenga el 100% de resultados. totalmente, el engranaje sería muy bueno y Ajá. como el engranaje rodaría mucho más rápido. Es muy interesante el tema. Bien, pues creo que es un tema que es bastante profundo y interesante, ¿no? Y bien, Ramón nos quería agradecer, ¿no? A las personas que han estado viendo este vídeo. eh, ¿Con qué? Pues mira, yo lo suelo usar y a mí me funciona. Lo que hemos comentado antes de la espiral de Fibonacci es una secuencia de números, ¿vale? Entonces, eso al hacerlo, que yo lo voy a decir que es el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 140. Después, 140, 89, 55, 34, 21, eh, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. Haciéndolo hacia adelante y hacia atrás entre 3 y 6 veces, a mí personalmente me funciona y cuando estoy muy, muy activado mentalmente, me relajo y me quedo durmiendo. Interesante. Y aparte, decir que a los cinco primeros que le contactes por las redes sociales, él, Exactamente. de forma altruista y gratuita, le va a regalar no un estudio, pero sí una especie de demostración, como me ha hecho a mí Sí, con el sí. tema de la fecha de nacimiento. Le hago una demostración, incluso un poquito más amplia, no importa, de lo que es la fecha de nacimiento y lo que puede llegar a ser. Evidentemente, sin problema. Estoy encantado. Sin duda ninguna que ayudará a muchas personas a clarificar un poco, incluso para ver que esta herramienta quizá no la conocían y les puede ayudar en su día a día a clarificar, ¿no? Esos objetivos o esas metas que muchas veces nos proponemos y no alcanzamos, no sabemos por qué, ¿no? Y quizás sea su herramienta personal, sea o esa ayuda que necesita, esté de parte de venga de parte de Ramón, ¿no? De Ramón Gallego. Ha sido un verdadero placer hablar contigo de este tema, que sin duda es un tema para horas, ¿no? Es un tema bastante interesante. Y bien, eh, lo que tú quieras decir, para despedirte de... Nada, simplemente darte las gracias, Marcos, por poder expresarme y poder decir lo que es la numerología. Estoy encantado de quien quiera contactar conmigo para hacer el estudio y siempre agradecido a
poder hablar en contacto. Muchas gracias, Marco. Estupendo. En la descripción tendréis bueno, el Facebook, Instagram y todas las redes de Ramón. La web, La web, todo eso estará en la descripción del vídeo. Y agradeceros como siempre el seguirnos en Más Conocimiento Menos Miedo. Y si ves que a alguien le puede ayudar esta información, simplemente comparte este canal de YouTube, que está solamente centrado en eso, en dar conocimiento y conciencia para cambiar vidas. Muchas gracias y todo un muchas placer. gracias, Marco. Gracias.